Bueno, ya vamos dando inicio entonces al conversatorio, si estamos todos y todas ya dispuestos y hechos todos los ajustes tecnológicos, ¿les parece? Bueno, a ver. Bueno, vamos entonces arrancando con esta actividad que forma parte de los ciclos de conversatorios o de charlas del subproyecto de extensión de la Olimpiada de Historia. ¿Sí? Hoy nos acompañan Nelly Di Bursi, la directora de la Olimpiada, ¿sí? María Virginia Pisarello, que está a cargo de las actividades de la categoría CA y CB, de iniciación a la investigación científica, y también nos acompañan, bueno, Janina Hoffman y María José Bani, que son las encargadas de conducir y de llevar adelante esta charla en el marco de la Olimpiada. También nos acompaña Lara Lazabe por el equipo de Olimpiadas de Historia, y yo soy María Clara Ruiz, también junto con María Virginia, estoy a cargo de las actividades de iniciación en la investigación científica de las categorías CA y CB. Nelly, no sé si querés comentar algo antes de que arranquemos la charla, si no ya las presento a las chicas. Quería básicamente saludar a quienes nos estamos viendo en este momento y a todos quienes nos están acompañando desde el canal de YouTube. Esperemos que sean muchas chicas, chicos, especialmente los y las que se han inscrito en las categorías de inicio en la investigación histórica, que pienso que esta cuestión de las fuentes es primordial, porque sin fuentes no hay historia. Mejor dicho, los historiadores engrosarían las filas de desocupados, ¿no?, del mundo, porque si los historiadores no tienen fuentes, no tienen testimonios, no tienen algún tipo de rastro del accionar humano, no podrían escribir la historia, y nosotros no sabríamos absolutamente nada, ni de nuestro pasado lejano, ni de nuestro pasado reciente. Entonces, me parece que esta es una categoría de inicio en la investigación histórica que a veces se presta a confusiones cuando uno dice la palabra investigar en la escuela, ¿no? Y se piensa que investigar es reunir una serie de datos, generalmente que se encuentran en libros o en manuales, y realizar con eso una monografía o un informe, pero en realidad investigar es lograr obtener un conocimiento provisorio, por supuesto, pero que no estaba antes, es decir, un nuevo conocimiento. Y desde ese punto de vista, el acceso a las fuentes, que es a veces muy difícil, otras veces las fuentes aparecen de una manera casual, como cuando estudiamos algunas civilizaciones antiguas, que nos enteramos que por ahí apareció algún objeto, porque no, como sabemos no todas las fuentes son escritas, no todas están en archivo, pero bueno, hoy estamos en un archivo, y estamos acá con María José y con Janina, que les agradezco enormemente, como también a Virginia y a Clara, que han sido las organizadoras de esta actividad de extensión de la Olimpiada de Historia de la República Argentina, que para quienes saben y para quienes son más nuevos, pertenece al Programa Nacional de Olimpiadas, y en nuestro caso, en Historia, tenemos nuestro asiento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, a quien agradecemos enormemente la posibilidad de esta conexión. Básicamente, entonces, saludarlas y dar gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Nelly. Y yo ya, para no demorar más el inicio, voy a pasar a presentar a las chicas que están hoy con nosotros, muy amablemente han preparado esta charla. Y va a comenzar entonces Janina Hoffman,
¿sí? Que nació en la ciudad de Santa Fe en el año 1982. En el año 2008 se recibió de profesora de Historia en la Universidad Nacional del Litoral, y desde entonces ha trabajado en escuelas secundarias de la ciudad de Santa Fe y en distintos programas socioeducativos del Ministerio de Educación de la provincia. Y actualmente trabaja en el Archivo Provincial de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe. Y luego, ¿sí? María José Bani, que nació en Rafaela y posee el título de técnica en archivería del Instituto Superior 12, Gastón Gori, y posee experiencia docente y en investigación, también conocimientos sobre informática, gestión cultural, gobierno abierto y legislación, y ha brindado numerosas charlas y entrevistas sobre archivos, ¿sí? Entre las cuales destacamos para esta actividad en particular entrevistas y charlas vinculadas a memoria y a derechos humanos. Actualmente, entre otras actividades, es jefa de la División Archivística y Sistematización en el Archivo Provincial de la Memoria de la provincia de Santa Fe. Bueno, si dije algo mal, alguna información equivocada, por favor me corrigen, y ya les doy entonces lugar para que comiencen con la charla. Iremos viendo si hay preguntas en el canal de YouTube, así que tutores, tutoras, estudiantes que quieran hacer alguna intervención, alguna pregunta, la pueden ir haciendo en el canal de YouTube, y al final de las exposiciones abrimos un espacio para intercambios, preguntas y otros comentarios. Bueno, ya, ya les dejo. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, antes que nada, agradecerles a Nelly como coordinadora de historia de América Latina y a la que forman el equipo docente por habernos invitado y habernos tenido en cuenta para este conversatorio. Y bueno, también me gustaría saludar a todas las estudiantes y docentes que están presentes hoy en el conversatorio. Y la verdad que, Perdón, en términos personales, me gustaría felicitarlos por haber encarado esta propuesta, como es la iniciar su investigación histórica. Cuando yo era chica, porque las Olimpiadas eran solo de mata, y no había ¿podrías ver si hay algún problema? Formación en la iniciación, porque en la investigación, me parece sumamente interesante para... Bueno, pruebo con auriculares. A ver, ahí se escucha mejor con el micrófono. Bueno, también. Bueno, les decía que alentaba mucho la iniciativa de los estudiantes y estudiantes que están participando. Ahí se escucha mejor. Bueno, nosotras, por supuesto que, como a todos, nos hubiera gustado poder encontrarnos con todas las chicas y chicos que participan de esta instancia y poder conversar en un formato más participativo, de tipo taller, poder compartir con ustedes algunas fuentes y conversar en la presencialidad, pero sabemos que hoy es imposible. Pero en la medida de las posibilidades que tenemos, nos gustaría que ustedes vayan haciéndonos preguntas y comentarios que trataremos de ir respondiendo en el marco de este conversatorio. Y queremos aclararles que si quedaran algunas inquietudes y preguntas o comentarios que ustedes nos quieran hacer, nosotros les vamos a dejar nuestro correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros y puedan compartir sus preguntas y comentarios y no quede nadie con ninguna duda. Para esta primera parte de la presentación, nosotros queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con el trabajo de los historiadores y las historiadoras en los archivos, con los documentos de archivo. Yo estoy compartiendo pantalla, todavía no. Todavía no se ve el Power, se ve el Drive. Bien, ahí voy. Bien.
¿Ahí? Todavía no. ¿Ahí? ¿Bien? ¿Ahí se ve bien? No, ya todavía no. Vos avísame si preferís, que en tal caso intento yo proyectarlo, no tengo problema. Ahí no. Bueno, Clary, dale. Dale, vamos a hacer así más rápido. Bueno, comparto yo entonces y vos me vas dando las indicaciones de cuándo pasar y demás. Un segundo. Dale, Clary, gracias. Bien. Como les decía, nuestra idea con esta primera intervención tiene que ver con pensar con ustedes, chicas y chicos, algunas particularidades del trabajo de los historiadores con los documentos de archivo. Pasamos, Clary, si querés. Como ustedes vienen trabajando seguramente con sus docentes, tutores, una de las primeras cuestiones que los historiadores tenemos en cuenta a la hora de empezar a pensar en una investigación tiene que ver con delimitar nuestro objeto de estudio. Con esto nos tenemos que tratar de responder algunas preguntas que tienen que ver con qué queremos investigar y la delimitación o el recorte temporal y espacial que nosotros queremos hacer en relación a nuestro tema de investigación. Nosotros, por ejemplo, en el archivo muchas veces hemos recibido investigadores e investigadoras que nos dicen, yo quiero trabajar sobre la dictadura. Y como ustedes imaginarán, eso implica un campo de investigación enorme. Entonces nosotros muchas veces nos vemos en la obligación de ayudar a pensar qué queremos trabajar sobre ese campo de investigación enorme que es la dictadura y qué periodo, qué recorte temporal hacemos y qué recorte espacial podemos hacer en relación a ese tema que nos interesa. Otra de las cosas que los investigadores nos tenemos que plantear es por qué y para qué queremos llevar adelante una investigación, o sea, cuáles son nuestros objetivos. Y a partir de ahí nos comenzamos a formular preguntas, empezamos a esbozar algunas hipótesis y elegimos categorías y conceptos para el análisis. Pasamos, Clary, si querés. Pero hay una realidad objetiva que nosotros no podemos viajar al pasado. No podemos subirnos al DeLorean para quienes vieron Volver al Futuro y ver lo que ocurrió y poder analizar a partir de lo que nosotros accedemos. Entonces lo que podemos hacer es acudir a lo que son las huellas de ese pasado en el presente, que son las fuentes históricas. Pasa, Clary, si querés. Como ustedes habrán tal vez trabajado en la materia historia, hay distintos tipos de fuentes históricas. Están las fuentes escritas, que también dentro de las fuentes escritas hay diversos tipos de fuentes, que son las fuentes, los documentos de archivo, las fuentes periodísticas, literarias o las del ámbito privado. También nos encontramos con las fuentes materiales, las fuentes visuales y audiovisuales, sobre las que ustedes trabajaron la semana pasada con la profesora Mariné Nicola, con el tema del análisis de producciones audiovisuales, documentales, etc. Y también, sobre todo para quienes trabajan en historia reciente, nos encontramos con la posibilidad de producir o acudir a las fuentes orales. Pasamos. Muy bien, pero hay algo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, y es que la selección de fuentes tiene que tener estrictamente que ver con nuestro objeto de estudio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a nosotros puede haber alguna fuente, alguna obra literaria, alguna película, alguna foto que a nosotros nos parezca muy linda, muy interesante, muy rica. Ahora, esa fuente que nosotros elegimos, o esas fuentes, tienen que tener que ver con nuestro objeto de estudio, con nuestro qué, cuándo y dónde que estamos investigando. Porque muchas veces
nos dejamos llevar, digamos, por el gusto, por algunas cuestiones que nos interesan y perdemos de vista que la selección de fuentes tiene que tener que ver con los parámetros que nosotros establecimos, con nuestros objetivos, con las preguntas e hipótesis que nos formulamos y con los conceptos y las categorías sobre las cuales estamos trabajando. Pasamos. Y acá nos interesaría detenernos en algunas cuestiones que a nosotras nos parecieron que son muy importantes. Porque muchas veces nosotras, cuando tenemos elegido el tema sobre el que queremos investigar, pensamos en el contenido de las fuentes, sobre todo con las fuentes documentales. En qué dicen o sobre a qué refieren las fuentes. Y muchas veces perdemos de vista otras cuestiones que son muy importantes en relación al análisis de las fuentes, que es en un primer momento preguntarnos ¿qué es? O sea, ¿frente a qué estamos? Poder definirlo, poder describir frente a qué tipo de fuente nos encontramos. Y poder, cuando ya nos referimos a fuentes documentales, poder definir algunos elementos constitutivos de esa fuente, de ese documento. Y algo sumamente importante que muchas veces se pierde de vista tiene que ver con el contexto de la fuente. ¿Dónde fue producida? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y para qué? Vamos a remitirnos a lo que planteaba la profesora Mariné Nicola la semana pasada. Ella planteaba que cuando analizamos un producto audiovisual no solamente tenemos que dar cuenta y analizar su contenido, sino también el contexto en el que fue producido y el contexto en el que fue consumido ese producto audiovisual. Ella decía, o mejor dicho, yo recupero de su charla, que no solamente que si analizamos una película documental, no es lo mismo analizar una película que fue un éxito y fue vista en todos los cines del país durante muchas semanas en un determinado contexto, que una película que fue prohibida y nunca pudo ser proyectada en el circuito comercial. No es lo mismo analizar, otro caso que podríamos traer, una carta que nosotros encontramos en el archivo privado del emisor de esa carta, que analizar una carta que encontramos en el archivo privado del receptor, del destinatario de esa carta, o una carta, o la misma carta, pero encontrada dentro, por ejemplo, de un archivo policial. Y ahí ya nos vamos metiendo de a poquito en algunos temas que vamos a trabajar. Pasa Clary si querés. Y algo que nunca, pero nunca debemos perder de vista, que parece una obviedad, pero no la es, y es que la fuente o las fuentes con las que nosotros trabajemos no constituyen de por sí misma la verdad. ¿Sí? Estos son un registro parcial del pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros analizamos, y esto me parece muy claro en lo que respecta a los medios de comunicación. Ustedes bien saben que los medios de comunicación, cualquiera sean ellos, tienen una intencionalidad, un posicionamiento político-ideológico. Nosotros hoy por hoy, o si miramos procesos del pasado, nosotros podemos advertir diferentes tratamientos de un mismo hecho, de un mismo acontecimiento en los distintos diarios con los que contamos en nuestra localidad o en nuestra ciudad. Aun cuando en nuestra localidad o en nuestra ciudad haya un solo diario, una sola radio, un solo canal de televisión, nosotros igualmente tenemos que hacer el trabajo de contextualización y tratar de analizar el producto, la fuente que estamos analizando como un recorte, como una visión parcial de ese pasado, que sí o sí tenemos que analizar a la luz de otras fuentes en la medida de lo posible y de los aportes bibliográficos. Con los aportes bibliográficos me refiero a lo que muchos autores llaman las fuentes secundarias. Ahora bien, seguimos. Ustedes, no sé, me hubiese gustado, como les decía, que esto fuera una charla más interactiva, pero me gustaría preguntarles si alguno de los presentes ya tienen elegidos sus temas de investigación, ya están trabajando en sus investigaciones y les ha tocado o tienen planeado recurrir a archivos.
Y si bien en esto se va a enfocar mi compañera María José, pero me gustaría plantear una conceptualización general de qué son los archivos, que son aquellas instituciones que preservan, ordenan, clasifican, describen y facilitan el acceso a los documentos producidos por una o varias entidades o personas. Los historiadores y las historiadoras solemos recurrir a los archivos buscando fuentes documentales sobre los procesos que estamos investigando. Y la idea, pasamos Clary si querés, la idea que trajimos hoy con María José son algunos ejemplos de documentos del Archivo Provincial de la Memoria como para analizar con ustedes algunas de las cuestiones que venimos planteando. Esto tiene que ver con pensar cómo analizamos las fuentes, si bien tal vez las que traigamos no tengan que ver con los temas de investigación que ustedes están trabajando, pero sí nos van a permitir pensar cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar documentos de archivo. En primer lugar, vamos a pasar, Clary, nos vamos a imaginar que estamos trabajando, vamos a hacer como un caso hipotético, que estamos trabajando sobre las agrupaciones gremiales docentes en Santa Fe en la década del 60. Vamos a hacer un caso hipotético. Cuando digo, fíjense ustedes, yo hablé de agrupaciones gremiales docentes en Santa Fe en la década del 60. Volviendo a lo que planteábamos en las primeras viñetas, nosotros ahí tenemos un tema definido con un recorte espacial y temporal claro. Santa Fe, década del 60, y el que me interesa trabajar tiene que ver con las agrupaciones docentes. Se nos ocurre con mi grupo de trabajo acudir al diario de nuestra ciudad. En este caso trajimos fotos del diario El Litoral que nosotros tenemos en el Archivo Provincial de la Memoria, que para los que no son de Santa Fe es el diario más tradicional, que es centenario de nuestra ciudad, y tenemos en el archivo una colección que va del año 46 al año 79. Pero supongamos que nosotros en nuestra investigación acudimos al diario y buscamos recortes. Acá hicimos un primer recorte, encontramos una noticia, y que corresponde al 21 de abril del año 69. Si pasamos a la siguiente imagen, nosotros seguimos buscando información y nos encontramos con otra noticia referida a la temática que estamos trabajando en otra página del mismo diario, o sea, correspondiente al mismo día. Hasta ahí seguimos haciendo nuestra pesquisa documental, y hay algo que, entre paréntesis, que me parece interesante tener en cuenta, que como les decía hace un ratito, no perder de vista que los diarios tienen una intencionalidad político-ideológica determinada, que no los podemos analizar sin esa lupa. Y también otra cosa interesante que tiene el trabajo con la prensa es que nos permite también contextualizar, no solamente dentro del posicionamiento del diario, porque por ejemplo en la imagen anterior aparecía hasta el editorial, sino que también nos permite contextualizar en lo que estaba pasando en la ciudad, lo que estaba pasando en la provincia, en el país y a nivel internacional en el momento donde ocurren los hechos o donde se sitúa el proceso que estamos investigando. Ahora imagínense que nosotros acudimos al archivo o a la hemeroteca de nuestra ciudad, digitalizamos estas noticias y comenzamos a analizarlas. Pero llegamos, y ahora pasamos a la tercera imagen, llegamos al Archivo Provincial de la Memoria, a donde trabajamos María José y yo, que queda en la ciudad de Santa Fe, y nos encontramos dentro del Archivo de la Memoria con un fondo documental que es el de la Dirección de Informaciones de la provincia de Santa Fe, que fue un organismo, yo lo hago cortito porque después se va a explayar María José en este tema, pero para contextualizarlos a ustedes. La Dirección de Informaciones de la provincia fue un organismo de inteligencia civil, o sea, no era ni militar ni policial, que existió en nuestra provincia desde el año 66 hasta entrado en la década del 80. Dentro de ese fondo documental, que es muy grande, nos encontramos con una serie documental específica que son recortes periodísticos, que están agrupados de manera temática. Lo que ustedes ven a la izquierda es la carátula de una carpeta que, como bien ven ahí, dice magisterio, que sería una forma de decir, en otra época se usaba más, como hoy diríamos, docencia, docentes, podríamos llamarlo.
Y esa carpeta recoge más de 200 recortes, como los que ustedes ven a la derecha, que están relacionados con la temática de docentes, o sea, de agrupaciones docentes, de sindicatos docentes, entre el año 66 y 69. Y o casualidad, la imagen que vemos a la derecha es una hoja que dice El Litoral, tiene la fecha 21 de abril del 69, tiene un recorte a la izquierda, y después dice 21 de abril del 69, tiene otro recorte a la derecha. Como ustedes podrán advertir, si volvemos, Clary, a las viñetas anteriores, estos mismos recortes son los que nosotros hipotéticamente habíamos encontrado en el propio diario. Ahora, la pregunta que nosotros le queríamos hacer a ustedes, en caso de que pudiéramos trabajar con ustedes, ¿es lo mismo encontrarnos con estas noticias en el diario que encontrarnos con estas noticias dentro de una carpeta de 120 hojas, llena de artículos vinculados a una temática? La pregunta ¿es lo mismo el contexto de producción, el contexto en el que encontramos las noticias en el propio diario, que en una carpeta dentro de una serie que se llama Recortes Periodísticos, que fue realizada esa selección por empleados de un organismo de inteligencia que tenían como objetivo vigilar la actividad sindical de los docentes, entre otras tantas vigilancias que llevaban adelante? Nuestra pregunta apunta a repensar, si volvemos a las viñetas anteriores, cuando decíamos que cuando nosotros analizamos una fuente, más allá del contenido, nos interesa saber el contexto. Nos interesa ¿por qué? Porque nos da, lejos de entorpecernos o aletargarnos la actividad, nos da más elementos que nos permiten analizar la problemática que estamos estudiando. Nos permite saber que los docentes eran vigilados, que el Estado provincial en este caso tenía una fuerte vigilancia sobre los docentes en esta época, que estaba muy interesado en si se reunían o no se reunían, en si planteaban objeciones, si encabezaban huelgas, etcétera, etcétera, que es todo el material que nosotros vamos encontrando en esa carpeta. Y si ustedes pudieran trabajar con este material en papel y con nosotras, también podrían advertir, a ver si se dan cuenta, que en la carpeta de recortes, estas dos noticias están recortadas. Fíjense ustedes, si Clary volvés para atrás, se ve que eran más largas las dos noticias. Y quien hizo el recorte, acá nos podemos plantear como hipótesis. Por un lado podríamos pensar que fue un error, que lo recortó y lo pegó mal, o también podríamos preguntarnos si no hubo una intencionalidad, si cuando se guardó este recorte no hubo algo que se quiso omitir. Así que bueno, este era el primer ejemplo que nosotros queríamos traer para pensar con ustedes la complejidad que trae cuando nosotros elegimos fuentes documentales, pensar en ellas sin considerar el contexto en el que fueron creadas y en el que fueron producidas. Y el segundo ejemplo que nosotros queríamos traer para trabajar con ustedes es este volante, que si pudiéramos, como les decía, estar juntos y juntas en algún lugar grande y pudiéramos charlar con ustedes, nos gustaría preguntarles a dónde les parece que este volante podría haber sido encontrado. Es un volante suscrito por el PRT, o sea, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que refiere a la Fiat. Si pudiéramos verlo grande, veríamos que habla de la planta de Sauce Viejo, que es una localidad acá cerquita de Santa Fe, que habla del año 75, de una problemática que se estaba dando en la fábrica. Pero nosotros, este volante nos dice mucho, o sea, el contenido, volviendo a lo que habíamos planteado antes, el contenido del volante es riquísimo y nos dice un montón y nos permite estudiar un montón de cosas. Ahora, este volante suelto, nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿dónde se podría haber encontrado? Y alguien se podría imaginar, bueno, fue encontrado en la casa de un militante del PRT o de quien lo produjo o quien lo hizo, este volante, de algún trabajador de la fábrica. Podríamos aventurar distintas hipótesis. Muy bien, si pasamos a la siguiente viñeta, a la siguiente imagen,
nosotros podemos empezar a contextualizar este volante. Como les decíamos hoy, el volante en sí tiene muchísima información, muchísimo contenido que a nosotros nos podría servir si estamos trabajando con la temática vinculada al contenido de este volante. Ahora, nos sirve muchísimo más cuando nosotros lo podemos ubicar. ¿Y a dónde ubicamos este volante? Fíjense ustedes, lo que ven a la izquierda, sé que la letra es chiquita, pero yo los puedo acompañar en la lectura. Arriba de todo dice memorándum, número, y tiene un número. Y abajo dice novedades políticas, gremiales y estudiantiles de la provincia. Si seguimos, dice que corresponde al 16 de septiembre del año 75, o sea que ahí ya empezamos a tener un montón de información que viene a complementar y a contextualizar este volante, que como les decía, lo podríamos haber encontrado en un montón de otros lugares, pero miren ustedes dónde lo encontramos. Este memorándum que vemos a la izquierda, como no sé si se podrá advertir, está dividido en apartados. El primer apartado dice gremiales, y ahí aparece información del departamento La Capital, porque la provincia de Santa Fe, como otras provincias, está dividida en departamentos. Abajo dice estudiantiles, si tiene información estudiantil. Después habla de noticias subversivas, y dentro de subversivas aparece la referencia que nosotras agrandamos arriba y a la derecha, que dice Departamento San Jerónimo, y como título dice ERT. Y ahí dice, en la ciudad de Coronda fueron arrojados panfletos suscriptos por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Dirección Político-Militar del ERT. Los mismos se titulan Frente a otra mentira de la Fiat, se adjunta copia. Y acá nosotros empezamos a cerrar nuestro trabajo de contextualización. ¿Por qué? Porque sabemos que este volante, según lo que plantea este memorándum, fue encontrado en la ciudad de Coronda, que es una ciudad cercana a la ciudad de Santa Fe, y fue adjuntado por esta institución. Pero nos falta una información que es muy importante, y es quién produjo este memorándum. Hasta ahí, fíjense ustedes que no tiene membrete. Pues bien, nos faltó, por cuestiones de espacio, la segunda página del memorándum, donde aparece el sello y la firma que da cuenta de qué institución fue la que produjo este memorándum, que fue el Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia. Entonces, fíjense ustedes cómo los documentos, si bien en el contenido lo podemos encontrar en distintas fuentes, en distintos documentos de archivo, todo el contexto con el que nosotros no podemos enriquecer nuestro trabajo se encuentran en lo que en lengua tal vez ustedes llamen el paratexto, o sea, todo lo que rodea al texto. La mención que a nosotros nos permite contextualizar el volante son 3 renglones, que son estos que agrandamos acá a la derecha y arriba. Sin embargo, todo lo otro que nosotros estuvimos advirtiendo, que un memorándum confeccionado por la policía, si nosotros vemos el memorándum en su contexto, también nos vamos a enterar que esos memorándums se confeccionaban todos los días, eran memorándums diarios. Entonces podemos hacer un análisis también más general, no solamente de la problemática que estamos nosotros trabajando, sino de ver qué otros movimientos y qué otras organizaciones se vigilaban, en este caso la policía, y así ampliar nuestro horizonte de análisis. Así que bueno, esos eran los 2 ejemplos que nosotros queríamos traer. Como le decíamos, la idea era empezar a aventurarnos en cómo es el trabajo en archivos y las cosas que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, nos gustaría que al final de las presentaciones ustedes nos vayan haciendo las preguntas de todo lo que no haya quedado claro, porque tratamos de hacer breves las exposiciones para dejar lugar a las preguntas y a los comentarios. Así que bueno, pasamos, Clary, a la última, donde les agradecemos la atención en esta primera parte de la presentación y les dejamos nuestro mail de contacto. Así que bueno, yo les agradezco la atención y les pido que nos acerquen sus comentarios y sus consultas. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Janina y María José. Cuando quieras. Bueno, voy a agarrarme de eso que dijo Janina, de que tenía que ser breve. Hay un montón de pantallas para compartir. Lo importante de esto es que después ustedes pueden acercarles a los estudiantes que estén haciendo, que estén participando de las Olimpiadas, les pueden acercar las presentaciones, porque todo lo que está en las presentaciones lo pueden utilizar, tiene los enlaces, toda la normativa y demás. Ahora sí, yo voy a compartir pantalla. No se asusten de todo lo que esté escrito en las pantallas porque lo van a tener y después en el momento que necesitan nos pueden consultar sobre eso. Comparto pantalla. Y voy a hacer... ¿Se ve en pantalla completa? Sí, sí, se ve muy bien. Bien. Bueno, van a ver, la idea de esta presentación, de esta parte de la presentación, es mostrarles algunas imágenes como si nos estuvieran acompañando presencialmente por el archivo y tratar de transmitir un poco lo que sucede cuando las personas nos visitan. También elegimos un formato que tiene que ver con parte de lo que se está utilizando ahora en muchos tipos de archivos, que es un formulario o una forma de describir la información que va ubicando por áreas todo lo que tiene que ver con la institución que conserva los fondos de archivo. Y además, así como abuelo de pájaro, vamos a compartirles unas pequeñas pantallas que tienen que ver con el trabajo del archivero y con lo que es el enfoque archivístico dentro de los archivos, que siempre es interdisciplinario. Nunca puede trabajar un archivista solo, un historiador solo, o sea, siempre tiene que ser un trabajo combinado. ¿Qué les traje? Una pantalla que dice, cuando hacemos documentamos. Y esto es para todos, los que están en casa y todas que cuando trabajan como docentes o son estudiantes van produciendo documentos de archivo y esos documentos de archivo después se van a transformar o van a seguir su camino en archivos más grandes en el caso de que decanten como patrimonio. ¿Y por qué digo en el caso de que decanten? Porque si tuviéramos que guardar todos los documentos de todos los estudiantes, de todos los profesores, de todas las instituciones, sería caótico. Y lo que nos llega es solo una parte, por eso la profesora Nelly decía que lo que nos llegó de las comunidades antiguas son algunos restos que nos hacen preguntarnos qué pasó con lo otro y entender con ese pedacito, tratar de entender el resto. Entonces, esto es solo a modo de muestra, es un esquemita de cómo las instituciones, las organizaciones producen, entre todo su trabajo cumpliendo sus funciones, producen documentos. Y la característica principal que tienen los documentos de archivo, que es algo de lo que dijo Janina. Los documentos de archivo se generan en el cumplimiento de las funciones de algunas instituciones o personas. Y eso tiene que conservarse en el tiempo, no como documentos sueltos, sino como documentos que mantengan la procedencia, el orden de original, la autenticidad y la integridad. Esto es bastante complejo de explicarlo así en un ratito, pero siempre lo pueden ver en las instituciones cuando les muestran documentos sueltos o cuando le muestran documentos seriados que responden a una función específica. Entonces, cada archivo es una plataforma de gestión de una parte, generalmente una pequeña parte, del patrimonio documental de las comunidades. Esto se está poniendo mucho ahora en discusión, porque hay un montón de comunidades, de pequeñas comunidades que han sido perseguidas, que no han logrado que sus producciones documentales lleguen a los archivos. Entonces tienen que empezar a rescatar pedacitos para poder contar su identidad. Por ejemplo, en el caso del archivo trans, también sucedió lo mismo con los archivos de memoria, que son un tipo especial de archivos, con los archivos que tienen que ver con la descendencia digamos, afrodescendiente, lo enrosqué, pero era eso,
y todo lo que tiene que ver con las comunidades aborígenes también. Todos esos archivos no existían, entonces tienen que ir formándolos de a poquito para poder transmitir su herencia, digamos. Hay bastantes cosas a tener en cuenta para tener un enfoque archivístico, pero lo grafiqué así más visualmente para que se entienda. Como les decía, la integridad y la autenticidad tienen que ser desde donde nos paramos esas botas para saber que estamos parados en documentos que están en un conjunto, no están sueltos. Y que son auténticos, eso es otro detalle. Al estar en un conjunto puedo probar que un documento es parecido al que está junto y es distinto a uno que, por ejemplo, puede haber sido adulterado. También los anteojos o las gafas, que son entender de dónde provienen esos documentos, entendiendo qué institución lo produjo y qué función cumplía, o qué persona. No es lo mismo, no son lo mismo los documentos que produjo un gremio que los documentos que produjo el Departamento de Trabajo de un ministerio provincial o un área de investigaciones de policía, porque tienen distintas funciones. A lo mejor van a tratar sobre los mismos temas, pero la función es totalmente distinta. Y otra cosa a tener muy en cuenta es la legislación y la normativa. Los que estén trabajando con proyectos de investigación saben que muchas veces se encuentran con decretos, con leyes, con disposiciones internas, reglamentos. Todo eso nos cuenta sobre la institución que estamos investigando. También la conservación preventiva de esos documentos, porque les puede haber sucedido que hayan sido quemados, mojados, estado en situaciones de extremo riesgo, y eso va a marcar lo que nos llega. La procedencia y orden original, porque también tiene que ver con esto que hablábamos de dónde vienen esos documentos y cómo se mantuvieron a lo largo del tiempo. Y ahí entra el ciclo vital documental, que después se los voy a mostrar en un esquemita muy gráfico, pero es el ciclo de vida, como las personas, el ciclo de vida desde que se empezó a gestar hasta que ese documento se guarda para la posteridad o desaparece porque se pierde, se destruye voluntariamente o sistematizadamente se destruye. Los archivistas realizamos un montón de tareas para organizar esos documentos y para poder darlos a la consulta. Y hay algo también que estaba dentro de lo que dijo Janina, que esos documentos no se organizan por tema en los archivos, o no deberían organizarse por tema en los archivos. Esto sí sucedió durante el 1800 y el principio de 1900, en que los archivos muchas veces eran organizados por temas de investigación histórica, porque eran los únicos investigadores que iban a los archivos. Entonces, se los organizaba de acuerdo a cómo les quedaba más cómodo a los temas que estaban investigando. Esto ya se evita en la medida de lo posible, y si no se puede reconstruir el orden original, se lo tiene que explicar. Y eso es como una estructura jerárquica. La estructura en los archivos no tiene nada que ver con las bibliotecas. Vieron que en las bibliotecas cada libro es una unidad y puede estar organizado por tema, puede haber muchos iguales, puede haber el mismo libro en un montón de bibliotecas. En cambio, en archivística eso no sucede, y nosotros organizamos los documentos en una estructura como un árbol genealógico, que lo que va haciendo es contarnos, el fondo es la institución principal, la que lo produjo o lo recolectó. Y después, distinto tipo, depende del archivo, de agrupaciones internas que van llevándonos hasta donde están los documentos. Todo eso hay que dejarlo escrito para que el que encuentra el documento, esa carpetita que mostraba, el legajo que mostraba Janina, uno sabe en qué unidad documental está, a qué serie pertenece y a qué función de la institución de la Dirección de Informaciones corresponde. Lo que les contaba de la normativa, esto lo paso muy rápido, pero les queda y cuando lo necesiten lo podemos hablar. Nosotros, para poder entender ese funcionamiento, tenemos que conocer todas esas
esas reglas que regían su vida. Y también esto que está muy complejo para explicarlo ahora en un ratito, pero es básicamente desde que el documento se empieza a producir, ustedes piensen en, digamos, en cualquier tarea que hacen en su casa, empiezan una carpeta y hasta que no termina el año no está terminada esa carpeta. Bueno, eso tiene que ver con la vida de ese documento compuesto, que es su carpeta de clases, que en pandemia resultó ser un classroom con un montón de carpetitas digitales. Pero eso también nos hace pensar en que nosotros no estamos cuidando ese patrimonio para el futuro. Nosotros producimos un montón de documentos que no van a llegar, 50 años ya no van a existir más. Bueno, y pasamos una más. Una vez contado todo esto que tenía que ver con la parte archivística en general de las instituciones, les contamos brevemente en qué consiste lo que tenemos en el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, que como les dije es un archivo especial porque es un archivo que recolecta documentos lo más íntegramente posible que corresponden a la creación de otras instituciones. ¿Y por qué los recolecta? Porque las instituciones que le dieron origen no se ocuparon de su organización y en muchos casos intentaron ocultarlos o destruirlos. Y estos documentos están siendo utilizados como prueba en causas de lesa humanidad, como aporte para las personas que realizan trámites reparatorios, de leyes reparatorias, y también para la investigación histórica. Muchas veces les va a pasar que van a ir a archivos y no van a estar accesibles, no les van a abrir la puerta, les van a decir, no, nosotros no atendemos investigadores y demás. Esto es algo común, porque no tenemos, la verdad, en Argentina una cultura archivística importante y lo único que podemos hacer, hay muy poca formación en archivística, son muy pocos los egresados a nivel país, hay pocas carreras, y por lo tanto esto se ve reflejado en el funcionamiento de las instituciones. Ojalá algún día nos puedan visitar personalmente, esa es la puerta que da a uno de los depósitos, y ahí se ven unos cuadros que nosotros cuando recibimos a los investigadores son con los que les contamos cómo es la estructura del archivo. Esto que les decía yo, que es como un formulario que tiene los datos del archivo, lo van a empezar a ver en las páginas web de las instituciones, porque es la norma ICIA, que es lo que antes se llamaba la guía de archivos, es la descripción de toda la institución. Y esto es solo a modo de reseña, las instituciones van cambiando de dependencia jurisdiccional, y por ejemplo, en el caso del Archivo de la Memoria, que se creó hace ya unos cuantos años, cambió un montón de veces de nombre el ministerio que lo cobija, y también la Secretaría de Derechos Humanos y la dirección que ahora se llama Dirección Provincial de Memoria, Verdad y Justicia. Y el ministerio cambió hace poquito de nombre, porque perdió una partecita del nombre, porque se creó el Ministerio de las Mujeres y Diversidad, y es de Género y Diversidad, y eso hace que nuestro ministerio haya perdido algunas funciones que se traspasaron al otro ministerio. Esta foto que elegimos es una foto que está en Wikimedia, y esto también es algo muy importante, la presencia de las instituciones en los medios abiertos, para que todas las personas puedan conocer sobre ellas. Ahí están los datos principales del archivo, en lo que se llama área de contacto. Y acá, brevemente, la historia del Archivo Provincial de la Memoria, que fue creado en el año 2006, y en el año 2016 salió, se sancionó la Ley de Memoria, que habla del archivo y de otros espacios de memoria, pero eso fue, ya les digo, desde el año 2006 que viene funcionando el Archivo de la Memoria. Y su periodo de actuación correspondería a partir del año 55, lo que sucede es que desde esa época es muy poca la documentación que se conserva en otras instituciones también.
Como les decía, es un archivo especial porque desde el año 2006 empezó a recibir distintos fondos que se fueron poniendo al alcance de los investigadores. Este es el hall central del espacio, ese frente que no les llegué a decir, el frente es el frente de la Comisaría Cuarta, que fue que es sitio de memoria y espacio de memoria de la provincia de Santa Fe. Fue un centro clandestino, además de sus funciones normales como comisaría, fue también centro clandestino. Y en la puerta van a ver que hay unas baldosas de memoria en recuerdo de víctimas que pasaron por ese lugar. Ese espacio se recuperó hace unos años y se destinó al archivo de la memoria y a la comisión del espacio de memoria. Les voy pasando rápido. Y para contarles brevemente qué fondos custodia. Esa imagen que se ve ahí es muy llamativa, es un manual de correspondencia de la Dirección de Informaciones, es muy similar a lo que manejaba Ejército, Policía y demás, tiene que ver también con el periodo administrativo de esa época, donde se utilizaban muchísimo los manuales de procedimientos para los documentos administrativos. Y eso a nosotros nos habla de la autenticidad de los documentos que tratamos. Así estaba el Fondo Documental Dirección de Informaciones y Central de Inteligencia en el archivo intermedio de la provincia. Esto desde el año 95 aproximadamente que se localizó en Casa de Gobierno esa documentación, se hicieron muchas gestiones en ese momento, algunas eran hasta para destruirlo, y se logró trasladar al archivo de la provincia, y en el año 99 se sacó una normativa de gestión de ese fondo documental, con algunas particularidades que tienen que ver con el contexto, y que por ejemplo implicaban devolverle parte de esa documentación a las personas mencionadas en ellos. Y eso que hoy parece una locura, digamos, en ese momento tenía sentido, porque el resto se iba a destruir. No había en ese momento posibilidad de leyes reparatorias o de juicios de lesa humanidad. Entonces, lo que hoy nos parece una locura, en ese momento tenía el sentido de que no había posibilidad de discutir las leyes de obediencia debida y punto final. Entonces, eso también al momento de concurrir a un archivo, a un museo, a una biblioteca que tenga documentación histórica, hay que ubicarse en el contexto de la institución que custodia esos fondos. Ahí les van a quedar unos enlaces, algunas breves descripciones, y lo bueno de este fondo documental, que estaba casi completo, por lo menos lo que podemos saber completo, desde el año 66 al 93, que es cuando realmente se da de baja la institución de inteligencia civil provincial, y tenía los ficheros que usaban en ese momento para catalogar la información que estaba en los documentos de inteligencia. Y es, por ejemplo, esos legajitos que mostraba Janina, o las fichas que son de identificación ideológica de las personas, lo que hacían era llenar una fichita a máquina, ponerla en el lugar que correspondía a su letra, y entonces cada vez que tenían que contestar un informe de inteligencia, iban a ese fichero y buscaban la persona, y entonces ahí les quedaba reseñado si tenía un parte policial, si figuraba en algún recorte periodístico, si ya habían pedido otro informe para esa persona. Esa documentación es muy valiosa para la investigación en general, no solo ha sido prueba en infinidad de causas y también en montones de actuaciones reparatorias, pero es muy utilizada por la investigación en general porque abarca todos los aspectos de la vida de la comunidad santafesina de esa época. Y además con el agregado de que cuando habla de una persona, por ejemplo, en un informe del 67, hace el recuento para atrás de la vida de esa persona. Entonces nos ha servido también para darle respuesta a personas que buscaban información sobre figuras relevantes de los 40, 50 y demás, porque está reseñado en algún documento del 67, 69 o 70. Hay mucha información, son 500 cajas, y bueno,
todas las veces que las miramos vemos algo distinto, así que es infinito lo que se puede trabajar con esa documentación. La descripción completa es imposible, y si bien se han realizado montones de proyectos de digitalización, todavía no se ha logrado la digitalización completa, sí lo vamos realizando a medida que lo vamos necesitando. Policía, Fondo Documental Policía Provincial, nunca vamos a tener el fondo completo, así que siempre va a ser un fondo parcial, y vamos a tener fechas aproximadas. El último, si bien se han hecho montones de secuestros de libros policiales y de documentos en Rosario, en Santa Fe, en Reconquista, en montones de lugares, eso fue pasando a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos en distintos momentos, eso digamos por orden de fiscales que deciden que es el mejor lugar para conservarlo, y además porque puede seguir siendo, digamos, investigado con el correr del tiempo. Esas fotos tan terribles corresponden al último hallazgo de documentación policial, y es muy feo porque uno, digamos, si bien se alegra con el hallazgo de nuevos documentos que pueden servir para, y en este caso lo son, muy valiosos para aportar en causas o en actividades reparatorias, da muchísima pena encontrar documentos de una institución pública en este estado. Los documentos que encontramos eran una pieza de 3x3 más o menos, y estaban todos amontonados, y bueno, recién ahora los empezamos a trabajar. Va a llevar un tiempo, y eso también es feo porque uno tiene que volver a tratar de entender esos papeles sueltos, a ver a qué documentos o a qué grupo, a qué función corresponden. Así que no es lo mismo tener documentos que hayan pasado de un archivo a otro, o de una institución a un archivo en forma ordenada, que llegar a documentos que se encuentran en este estado. También de policía tenemos los negativos de la Regional 1, que corresponden al Gabinete de Identificaciones, son muy valiosos porque, por ejemplo, ahora estamos trabajando con ese material para identificaciones trans en la época, y eso no se había podido hacer antes porque en Rosario, por ejemplo, el Gabinete de Identificaciones requiere que uno vaya con una investigación específica, digamos, oficial, a buscar esa información. En cambio nosotros tenemos los registros de fotógrafos y de esas identificaciones, entonces podemos llegar a ese dato de otra manera. Con este tipo de documentación hay un problema muy grande, que es el acceso público, porque son datos sensibles. La imagen de las personas, y especialmente en calidad de detención o en calidad de allanamiento y demás, es una imagen que solo con la autorización de la persona o un familiar pueden ser compartidas. Pero eso no impide que se pueda investigar, lo único que se controla es la forma de compartirlo. También tenemos parte del Fondo Documental del Servicio Penitenciario, y acá lo mismo que con policía, siempre vamos a tener una parte, porque el resto continúa en el servicio penitenciario, que no tiene a nadie a cargo para la atención. Por eso también se pone, digamos, en juego esta atención de que uno quisiera que los documentos estén en la institución que los produce, pero no pueden estar ahí porque no hay forma de que sean accesibles al público. Y, bueno, no lo dije, pero esos lomos que se ven ahí son como unas carpetas de madera que tienen adentro los prontuarios de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que también han sido usados en causas de lesa humanidad y en reparaciones. También están siendo investigados por investigadores históricos que se dedican a la relación en el periodo de dictadura, entre fuerzas de seguridad, policía, servicio penitenciario y ejército. Así que pueden encontrar también sobre eso material. Y, como decía Janina, la colección del Diario Litoral, lo que le dejamos ahí son los enlaces a un buscador que el archivo de la provincia tiene en línea, pero que no abarca todas las hojas. Y estas
cuestiones coyunturales de proyectos de digitalización también nos hacen ver que muchas veces se publicitan grandes proyectos que con el correr del tiempo y la obsolescencia tecnológica quedan sin efecto y nos obligan a volver al documento papel. Para los que nos quieran consultar, en la página web de la Secretaría está un apartado sobre el archivo de la memoria y van a encontrar un formulario. Ahí les dejamos toda la legislación que tiene que ver con el acceso. El archivo de la memoria se enmarca en el Sistema Provincial de Archivos como un archivo especial, como les decía hoy, porque no es un archivo de ministerios o un archivo histórico, sino que es un archivo que está en el medio de salir de lo que era su función administrativa de esos documentos para pasar a tener una función legal o jurídica y además de investigación. Es como un híbrido, pero lo estamos viendo cada vez más seguido porque, digamos, las comunidades van cambiando y los requerimientos de consulta también van cambiando. Esa es la sala donde trabajamos y donde los recibimos si nos visitan, y también tenemos, ahora les voy a mostrar una biblioteca que se llama Pacurondo y que, bueno, ahora tiene un espacio mucho más amplio desde que se habilitó el espacio de memoria en la Comisaría Cuarta, así que, si no, y esos enlaces que están arriba que dicen el libro Historias de Vida, parte 1 y parte 2, es un trabajo de investigación muy grande que se realizó en la Secretaría de Derechos Humanos con colaboración de familiares y amigos y víctimas de detenciones o asesinatos, y está disponible en línea en la página de la Secretaría. También dentro del archivo de la memoria funciona el Archivo Provincial de Registros Audiovisuales de los juicios realizados en la provincia de Santa Fe por delitos de lesa humanidad. Es un nombre muy largo, pero pueden acceder de forma virtual a una parte, que es la parte abierta, no la de los testimonios, digamos, sino las sentencias y las partes que han sido autorizadas por las personas que han declarado, y si no se puede consultar personalmente, en el espacio, que es esa foto que está ahí, que es el Servicio de Informaciones en la ciudad de Rosario, se puede consultar presencialmente. Esto que ven arriba es el patio de la Comisaría Cuarta. La Comisaría Cuarta fue modificada en repetidas oportunidades y por eso ahora está, digamos, en estudio y en proyecto para habilitar o dejar las marcas y las señalizaciones en los espacios por los que pasaron los detenidos, algunos detenidos desaparecidos, o donde se realizaban las torturas o las, las declaraciones que se tomaban en la época. Imagínense que la comisaría convivía con sus funciones normales con esta otra función clandestina que era, la persecución ideológica y la tortura de disidentes. Y bueno, ahí les quedan un montón de enlaces a fuentes, y obviamente cualquier cosa que necesiten se pueden comunicar con nosotras y les vamos a ir contestando. Yani, ¿querés contar sobre los usuarios y usos del archivo? Genial. Como les decía María, en alguna de las funciones principales tenemos que resolver oficios, o sea, solicitud de la justicia en el marco del juicio por lesa humanidad, que son juicios que investigan los delitos cometidos durante la dictadura. Ustedes no sé si sabrán que durante muchísimos años, más de 20 años, en nuestro país no se pudo juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad porque había dos leyes vigentes, que eran la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, que del año 86 y 87, que implicaba que no se podía continuar con el proceso de judicialización. Este proceso se interrumpe a partir del año 2003, y fue en ese contexto que comenzaron a reabrirse, se reabrió, digamos, el proceso de justicia, y en todo el país pudieron recomenzar los juicios por los delitos cometidos durante la dictadura. Entonces, como les decía, nosotros en el archivo, uno de nuestros trabajos tiene que ver con acompañar el proceso de justicia a partir del aporte de pruebas.
así como los documentos del archivo sirven para los investigadores y las investigadoras y estudiantes para sus trabajos de investigación, también sirven como prueba en estos juicios por delitos de lesa humanidad, que son, digamos que en el marco de estos juicios, además de las pruebas documentales, tienen un valor muy importante los testimonios de los sobrevivientes y familiares, y las pruebas documentales vienen a acompañar y a reforzar, digamos, esos testimonios que son centrales. También en el archivo recibimos consultas de víctimas, o sea, de sobrevivientes y de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, que lo que vienen a buscar en general tiene que ver con información sobre ellos mismos o sobre sus familiares, o sea, lo que llamaríamos consultas personales. Y por otro lado, recibimos, ya volviendo a cómo empezamos, consultas de investigadores e investigadoras. En algunos casos son personas que son profesores universitarios o trabajan en CONICET, y en otros casos son estudiantes de distintas carreras de nivel superior, universitarios, que están interesados en trabajar temas de la historia reciente. Acá pusimos algunos temas como para que ustedes puedan observar: ligas agrarias, movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, bueno, conflicto de Beagle Malvinas, organizaciones y partidos políticos. O sea, hay veces que los investigadores buscan información sobre algún partido en particular o sobre los partidos políticos en un determinado contexto. Eso va dependiendo de las distintas investigaciones. Lo mismo pasa con el movimiento obrero. A veces se busca sobre un sindicato en particular o una fábrica precisa, y en otros momentos se busca analizar el contexto del movimiento obrero en un determinado momento. Después hay investigadores que trabajan sobre el movimiento cultural, grupos literarios, cine, el teatro, sobre la educación, sobre los docentes, sobre el movimiento estudiantil. Hay mucha información sobre el movimiento estudiantil, tanto secundario como universitario. Durante muchos años fueron muy vigilados por las fuerzas de seguridad y por los distintos organismos de inteligencia. Hay volantes de agrupaciones estudiantiles, referencias a asambleas de centros de estudiantes, de chicos y chicas de la edad de ustedes. Y me parece importante conversar sobre esto, ¿no? También hay informes, hay investigaciones que tienen que ver con los organismos de derechos humanos, así que es bien variadita la cuestión. No sé qué más que vamos a plantear en la viñeta siguiente. No, como ya para está. ir cerrando. Ya está. Nada. Me acordaba así con una más. Sobre los usuarios del archivo, por ejemplo, sí. Hasta el momento que yo recuerde, nosotros hemos recibido visitas de estudiantes secundarios, tanto ahora que estamos en este espacio de memoria, que fue centro clandestino, como antes, cuando estábamos en otro edificio, digamos, común, pero no hemos recibido chicos y chicas que estén investigando ninguna cuestión. Sería, si a partir de este conversatorio se acercan, aunque sea virtualmente, algunos de ustedes, sería como nuestra primera experiencia en la atención de estudiantes secundarios, lo cual para nosotros sería hermoso. Y quería aclarar por las dudas, porque sí, me imagino que en este conversatorio es muy probable que haya chicos y chicas de distintas provincias, que si bien en el archivo el fuerte, por supuesto, de la información tiene que ver con la provincia de Santa Fe, quería aclarar que hay documentación y hay información vinculada a cuestiones de otras provincias. Digo esto por si hay chicos y chicas que quieren consultarnos, a nosotras no nos molesta, si hay información sobre el tema que estén investigando. Así que bueno, quería hacer esa aclaración. Perdón, María, que te interrumpí. No, está bien, y lo mismo con los documentos de policía que aparecieron. Hay mucha documentación sobre otras provincias y sobre otros países. Incluso están las comunicaciones de Interpol, que tienen que ver para nosotros con un dato muy sentido, que es la colaboración en el marco de la Operación Cóndor que había entre los países de América del Sur y con otros países. Las alertas rojas, verdes y azules que encontramos son iguales a las que se mencionan ahora cuando están
cuando hay alguna persona que es buscada internacionalmente, pero en este caso tenían que ver con delincuentes subversivos, con esa denominación, por la persecución de la época. Y también el tema de la persecución a comunidades de disidentes de género, y todo lo que tenía que ver con cualquier tipo de disidencia era, digamos, objeto de persecución. Así que es amplio el contenido del archivo porque eran amplias las funciones de inteligencia de los organismos de la época. Por eso es que hoy podemos encontrar en ese lugar, digamos, algún dato que estemos necesitando para cualquier tipo de investigación. Bueno, y quedamos ahora a la espera de si hay preguntas en YouTube. Bueno, muchas gracias, María José y Janina. Yo lo que voy a hacer es comentarles, en primer lugar, que nosotras las conocemos como consultantes. Desde el equipo Olimpiada nos hemos acercado a lo largo de todos estos años para estudiar junto a ellas y de la mano de ellas algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo. Entonces, una pregunta que tenemos nosotros desde el equipo es si ustedes... Les voy a aclarar algo, voy a hacer unas preguntas que tenemos anotaditas en el equipo y voy a ir sobre las preguntas de YouTube. Si les parece, menciono todo y después ustedes toman la palabra como para que sea cerrado y podamos ir anudando el encuentro. Bueno, les comentaba, nosotros desde el equipo y desde la Facultad de Humanidades somos asiduos y asiduas consultantes, o lo hemos sido en algún momento, del archivo. Ahí encontramos materiales sobre el movimiento obrero y sobre los trabajadores. Entonces queríamos saber si ustedes podían comentarnos un poquito más sobre qué cosas podemos encontrar o podemos estudiar, porque muchos de los chicos y de los tutores, docentes que están del otro lado de la pantalla, se están preguntando esto en otros lugares del país. Vinculada a esta primera pregunta, otra pregunta, si hay archivos como el Archivo de la Memoria de la provincia de Santa Fe, archivos de este estilo en otros lugares, en otras provincias, ¿sí? Y un segundito porque tengo el machete acá con las otras preguntas y las voy leyendo, ¿sí? Otra cuestión que nos interesaba era saber si ustedes tienen alguna anécdota para contarnos cómo es esto del descubrimiento de nuevos fondos documentales, ¿sí? María José nos estaba mostrando una serie de imágenes de una habitación atiborrada de papeles, en muy mal estado. Bueno, ¿cómo aparece esta documentación? ¿Cómo es que estuvo 30 años escondida, 40 años escondida? ¿Quién es el que la da a conocer? ¿Cómo es ese proceso? ¿Sí? Porque nuevamente, para nosotros que estamos acá trabajando en la Olimpiada, este quehacer de ustedes es algo muy interesante, ¿sí? Otra cosita que queríamos preguntar, ¿sí? Y ya yendo al chat, me detengo acá y leo el chat. Nos llegaron comentarios alentadores desde distintos lugares del país. Entonces, como ustedes no están conectadas a YouTube, les voy contando. Tenemos docentes y estudiantes de Cava, de San Juan, de Misiones, de Mendoza, de Tucumán, de Santa Fe. Por ejemplo, Ignacio Peliza, Patricia Marcela Rotoli y Paula Cedrán hacen comentarios alentadores, ¿sí? Y hay otras profesoras como Gabriela Martínez, Sandra Sánchez, Rotoli, que de vuelta nos traen algunas preguntas o inquietudes, ¿sí? Cuando Janina iba exponiendo, Gabriela Martínez se refería a la intencionalidad con la cual fueron elaborados los distintos documentos, y ella señalaba que una de las mayores dificultades que tenemos cuando trabajamos con los chicos es enseñar a observar, a preguntar, a mirar más allá, como lo estaba planteando, dice la profe Janina. Sandra Sánchez insistía en que es una propuesta interesante para iniciar el trabajo de investigación histórica en archivos, y nosotros agregamos que esto es un desafío en el campo de la educación secundaria, ¿sí? La profesora Rotoli tenía una intervención sobre la importancia y el valor de los archivos como patrimonio documental para nuestras sociedades. Sobre eso habló María José, a lo mejor nos puede decir algo más, ¿sí? Y a partir de estas cosas, nada, nos gustaría abrir el espacio para que ustedes recuperen estas preguntas y poder ir así anudando el cierre del encuentro. Muchas gracias. ¿Querés que empiece, María?
Y dale, Yani. Retomo Nos alguna repartimos. de las preguntas sin el orden, sí, sin orden y después seguimos. En relación a los documentos vinculados al mundo del trabajo y a qué tipo de fuentes podemos encontrar en el archivo de la memoria, me gustaría dar algunos ejemplos como para traerlo un poco a cuestiones más tangibles. Por ejemplo, en el archivo encontramos, así como le mostrábamos hoy esos volantes de distintas, vinculados a huelgas, vinculados a distintos conflictos de determinados sindicatos o determinadas fábricas o sectores, digamos, del movimiento obrero, en distintos contextos. Esos volantes, como vimos, muchas veces están adjuntos a informes de inteligencia. Estos informes pueden ser generales, o sea, como el que vimos, que abarca distintos temas en un mismo informe, o pueden ser informes especiales. Por ejemplo, que a los servicios de inteligencia en un determinado momento le preocupaban los obreros ferroviarios, los trabajadores ferroviarios. Entonces, había un informe especial que implicaba agentes vigilando y agentes espiando el movimiento el de trabajadores que informaban sobre el contenido de las reuniones, sobre los posicionamientos políticos, ideológicos de sus dirigentes. Después tenemos por otro lado los recortes periodísticos, como los que vimos, y después aparece otra serie documental que es muy importante dentro del archivo, que son las fichas de antecedentes, que llamamos, que no trajimos ninguna para mostrarles. Bueno, en realidad tenemos una, después capaz que dan pie a eso, que son fichas personales, en este caso podrían ser de dirigentes sindicales o de militantes dentro de alguna organización obrera, donde aparecen todos sus antecedentes. O sea, hay un seguimiento personal, más allá del seguimiento a la organización, un seguimiento personal de algunas personas que para el Estado y para los servicios de inteligencia eran sospechosos, eran peligrosos y había que vigilar y controlar. Eso por un lado. Otra de las cuestiones que trajiste, Virginia, a colación, era un comentario de una profe sobre el tema de la intencionalidad de los documentos y de la información de los documentos. Y acá algo que, como comentaba la profe, es algo muy importante para trabajar con los chicos y las chicas, como decíamos hoy en la presentación, a veces con las fuentes referidas a los medios de comunicación, es algo bastante sencillo, en tanto y en cuanto podemos analizar con ellos y con ellas qué posicionamiento hay detrás de un determinado medio de comunicación. Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo analizar un conflicto obrero desde un diario conservador de nuestra localidad, que defiende los intereses patronales y de las grandes corporaciones, que analizar ese mismo conflicto a partir de un diario, de un sindicato o de una central de trabajadores. Vamos a poner un ejemplo claro. No es lo mismo analizar una determinada problemática haciendo una entrevista o a partir de una entrevista a un dirigente de un sindicato o de una fábrica que a el dueño o al gerente de esa misma fábrica que dé cuenta de ese conflicto. Digo, es muy interesante y muy importante que nos posicionemos a analizar siempre la intencionalidad. Y el tema de la intencionalidad es mucho más complicado todavía cuando estamos trabajando con archivos de servicios de inteligencia, de organismos de inteligencia, porque la información que tienen estos documentos que trajimos hoy, que hay en el archivo, no siempre revelan la verdad. Y acá me meto en un tema escabroso. Muchas veces nos ha pasado con personas que vienen a consultar el archivo, que ven su ficha de antecedentes y dicen, esto no fue así. Lo que dicen acá, yo no participé de esto, que acá dicen que yo participé, yo no me reunía o no militaba en esta organización donde dice que yo militaba. Entonces, estos documentos para analizarlos tenemos que tener como mucho más cuidado que los que tal vez tenemos con otro tipo de documentos o con otro tipo de información. Quería hacer esa aclaración porque es sumamente importante el comentario que hizo la profe y me pareció interesante traer a colación que los documentos con los que trabajamos nosotros fueron confeccionados con una finalidad. Y si esa finalidad tenía que ver con agregarle antecedentes desfavorables, o sea, negativos a una persona
que luego era víctima del terrorismo de Estado, detenciones, cesantías, que lo echaron de su trabajo, esa intencionalidad puede estar cruzada por otros aspectos que no aparecen en otros tipos de documentos. Eso quería como comentar. Después, no sé, de las otras preguntas, sobre los archivos, ¿hay archivos de la memoria en otros lugares del país? En la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires. Existe también el Archivo Nacional de la Memoria, que queda en la ex ESMA, en la ciudad de Buenos Aires. Y en otras provincias, ahora no los tengo tan presentes, No, pero es que no es me tan parece que en fácil. Mendoza, en San Juan. No es tan fácil porque no siempre se llaman archivos de la memoria, a veces están dentro de las áreas de las Secretarías de Derechos Humanos o en los archivos históricos, es decir, que haya documentos que tengan que ver con que permitan la reconstrucción de la memoria pueden estar en otras instituciones. Lo que sucede con los archivos de memoria, y viene bien esa aclaración para hacerla, es que las distintas coyunturas nacionales, provinciales, locales, hacen que las instituciones no siempre funcionen regularmente, y así como hoy no funcionan la mayoría de los archivos históricos, de los archivos municipales, están digamos, en franca decadencia institucional, ¿no? O sea, hablábamos del patrimonio, o querían que hable del patrimonio, y la verdad es que no estamos en el mejor momento, porque, digamos, no son instituciones que sean regularmente que tengan fondos, que tengan personal, que tengan buenas instalaciones. Eso sucede por lo general. Lo que ha pasado con algunos archivos de memoria es que en este marco de poder asistir a la justicia y demás, han estado un poco más protegidos por montones de instituciones, que no sucede lo mismo con el resto. Nadie ve marchas de investigadores que piden por la apertura de los archivos históricos, y sin embargo en Santa Fe se cayó el edificio de nuestro archivo histórico, ahora hace poquito lo inauguraron reconstruido, pero ya no va a ser más sede del archivo, el archivo se mudó a otro lugar, y eso también tiene que ver con las políticas públicas de archivos, que no son las mejores, pero son similares, si uno se pone a ver, a lo que sucede con las cuestiones laborales, con las cuestiones educativas, con las cuestiones de salud. Tienen altibajos bueno, que tienen que ver con cada gestión. Uno no quisiera que sea así, pero sucede. Y ahí está el tema del patrimonio también, porque como decía Janina, esa intencionalidad también está en el aporte o no aporte de fondos a las instituciones para que funcionen. Si uno quiere ir a concurrir al archivo histórico y no lo pueden atender porque no tiene personal, eso es una intencionalidad política también. O si cuando bueno, ahora estamos en pandemia, digamos, todos estamos con restricciones de atención que tienen que ver con la menor circulación en pandemia, pero de todos modos, desde las páginas web de las instituciones hasta los servicios que brindan a los investigadores, todo tiene una intencionalidad. Y lo mismo la producción de documentos. Hoy hablábamos de la producción familiar de documentos o institucional, por ejemplo, las escuelas. La mayoría de las escuelas no tiene un archivo histórico propio de la institución, y los archivos administrativos generalmente están en escaleras, en sótanos, en altillos, que cuando se acuerdan de que la escuela va a cumplir los 100 años, hay que empezar a revolver para encontrar fotos o quiénes fueron los directores y demás. Es decir, el trabajo de archivo es un trabajo continuo, pero si no se hace continuo, pasa esto de los hallazgos. Y ahí el hallazgo tiene un valor positivo y un valor negativo. Porque cuando uno encuentra documentos sucios, todos mojados, y una parte encima, o sea, ni siquiera sabemos si era todo la documentación, cuando uno encuentra eso, tiene que invertir muchísimo tiempo en tratar de entenderlos y de ponerlos accesibles. Entonces, el hallazgo tiene una parte negativa y una parte positiva. Positiva porque nunca nos vamos a quejar por encontrar documentos que nos sirvan para entender el pasado, pero a la vez tiene esa parte negativa de que tenemos una sociedad que no valora la prueba documental de la actividad diaria.
Es decir, hoy que estamos digitalizando nuestras vidas y que todo el mundo quiere deshacerse del papel, los invito a tratar de buscar documentación de hace 3 años en un mail. Y ahí empiezan a llorar todos. Porque a las instituciones les está pasando eso. No está pensada una migración hacia lo digital que supere el papel. El papel mojado, quemado, escondido y demás puede ser recuperado y puede ser leído. Lo digital no. Y lo digital es mucho más fácil de adulterar. Entonces, esa intencionalidad que antes en el papel podía verse desde el momento de la producción, el momento de conservación y el momento de la puesta en acceso, con lo digital se complica muchísimo más. Si yo les doy una imagen de un diario y ustedes no pueden tener la certeza de que esa imagen es cierta, nos va a pasar como en 1984, que nos vamos a empezar a modificar el pasado. Hay una anécdota terrible de esto que sucedió hace muy poquito en redes sociales. El archivo histórico de Estados Unidos, el Archivo Nacional de Estados Unidos, publicó una foto que era una manifestación. Y tuvieron la genial idea de tapar algunos carteles. Les pareció una simpática idea modificar unos carteles. Y hubo gente que trabajaba en la institución que se dio cuenta. Imagínense que es un detalle ínfimo darse cuenta de que una imagen fue retocada en algo tan así como eso. Y esa situación generó un revuelo tal que el Archivo Nacional de Estados Unidos tuvo que salir a pedir disculpas y a prometer que no lo va a hacer más, cosa que no lo podemos saber, pero, digamos, pasa esto, el tema de la autenticidad en las fuentes en papel es mucho más fácil de seguir o de investigar que en lo digital. Entonces, nos obliga a estar en esa situación. Antes se decían como que eran documentos, digamos, que eran simulados para que el productor parezca otro. Cuando Janine hablaba de los volantes, ha sucedido que las mismas fuerzas de seguridad generaban volantes o fotografías que involucraban a organizaciones o a personas en determinados hechos. Y solamente juntando las entrevistas orales, las denuncias en la justicia y lo que puede haber sucedido con otros documentos, uno puede llegar a determinar que esos volantes no eran auténticos, o no eran producidos por la persona o la institución que decía que lo había producido. Y si bien esto parece complicado para trabajarlo con alumnos del secundario, eso también a ellos los pone en la situación de las fake news, de las imágenes retocadas que se utilizan en redes sociales. Es decir, nada de eso les es extraño, porque cuando empiezan a mirar a su alrededor y a decir, bueno, si yo estoy investigando este tema, ¿dónde busco? Ah, bueno, ahí está tal institución. Voy y pregunto y me dicen no tengo nada. ¿Cómo no tengo nada? Si viene funcionando hace 50 años. El no tengo nada significa muchas más cosas que el que no tengo nada que nos están diciendo. Así que bueno, obviamente da para mucho. Buenísimo, les agradecemos a María José y a Janina, y quería comentar que nosotros en el grupo también hemos estado debatiendo sobre lo que ustedes planteaban. Una de las cuestiones que queríamos señalar es que al hablar de los archivos, usualmente uno piensa vamos a hablar del pasado, y lo que han hecho María José y Janina es ponernos a discutir el presente, el hoy. En relación a eso hay dos preguntas en el chat que tienen que ver con esta. Uno es de un profesor que se llama, de apellido Peliza, otro es de un compañero nuestro que se llama Ezequiel, y nos preguntan dos cositas que tienen que ver con cómo se tramita el acceso a la información. Las hago y de mi parte, bueno, agradecerles y me quedo escuchando, ¿sí? Sí, el acceso a la información depende del ámbito a donde se hace la pregunta. Bien, esa. Y la otra es que ustedes habían hablado, acá plantea Ezequiel, que ya no se archiva por temas, sino de otro modo. Y eso, bueno, nos genera muchas preguntas. Si podrían detallar, al menos brevemente, cómo es esta nueva jerarquización de la información. Gracias. Lo del acceso a la información tiene mucho que ver con el tipo de información que se solicita y a qué institución. La ley nacional habla de organismos nacionales o personas obligadas que tienen que ver con funciones nacionales. Nosotros en la provincia de Santa Fe no tenemos ley, tenemos un decreto del año 2009 que se los puse en el listado de normativa,
Pero a la vez ya teníamos normativa con esa ley que les había contado del Sistema Provincial de Archivos, que es bastante más vieja, ya hablaba del acceso a los documentos públicos y que cuando uno quiere clasificar una información como restringida o secreta, tiene que hacerlo específicamente y diciendo hasta qué momento o qué autoridades son las que pueden desclasificar esa información. Hoy se usa mucho la palabra desclasificación, pero para nosotros ya era en la provincia de Santa Fe bastante común. Lo que no significa que eso se aplique en la realidad. Y que cuando uno pide un documento se lo dan. Nada que ver. Y por eso están, digamos, habilitados judicialmente cuando no hay respuesta a, digamos, ejercitar ese derecho de acceso a la información que a partir de la reforma del 94 pasó a estar incorporado en la Constitución. Y lo otro era el tema de la organización de la información en los archivos. Desde que se empezó, digamos, con la nueva archivística, digamos, ya a mitad o fines del 1900, obviamente no estamos hablando que eso se aplique en todos lados, no estamos hablando que lo que decimos sea lo que van a encontrar en cada lugar al que vayan, pero lo que se busca con la aplicación de la archivística, digamos, como ciencia, es que los documentos estén organizados como fueron producidos, es decir, todos los documentos de una institución, respondiendo a cada una de sus funciones, agrupados, estamos hablando de instituciones pequeñas y de instituciones gigantes. Policía es una institución de las gigantes, es masiva. ¿Por qué? Porque tiene montones de regionales, tiene montones de agrupaciones, no sé si tiene 20.000, 30.000, ya no recuerdo el número de agentes que tiene, pero todo eso hace que la producción de documentos sea enorme, y eso en el tiempo. Y además de eso podemos tener una institución chiquita como una escuela, que aún así produce mucha documentación, que nos obliga a ver, por ejemplo, qué funciones tiene la escuela. La secretaría, la parte académica, la parte de alumnos, la parte de contacto con el ministerio. Cada una de esas funciones van a determinar cómo tienen que estar organizados los documentos, y no por tema. Es decir, no voy a juntar todos los temas porque son los profesores de matemática y voy a juntar todo lo que tiene que ver con matemática de una forma, todo lo que tiene que ver con ciencias sociales por otro lado. No. O en policía, todo lo que tiene que ver con perros, brigada aérea, bomberos, no. No es así, es por organización y por, digamos, como si fuera por oficina. Y eso, bueno, implica bastante dedicación, pero es mucho más fácil después a la hora de intentar recuperar. Bueno, si no hay, Vir, alguna otra pregunta o algún otro comentario que haya surgido en el chat del YouTube, bueno, les agradecemos muchísimo, nos pareció a nosotros, seguramente también a quienes hayan estado escuchando en el YouTube, muy interesante. Creo que, bueno, para estudiantes, para quienes están siendo tutores, tutoras de esos estudiantes también, y a nosotros la verdad que dentro de la categoría de CA y de CB vemos todos los años trabajos que realmente nos sorprenden, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera dan cuenta de que los profes, las profes, hacen todo lo posible también para que la historia no sea ir, leer el manual y pensar que el pasado terminó allí, que la historia, digamos, es lo que está en el pasado y no tiene ninguna vinculación con el presente, y que las fuentes son como la verdad en sí, sino que hay, bueno, vemos una nueva forma de pensar y de estudiar la historia y de enseñar la historia y de transmitirla construyendo conocimiento desde las escuelas secundarias, y bueno, esta charla me parece que cierra muy bien, digamos, o que trae aportes muy, muy interesantes al trabajo que propone la Olimpiada, desde los trabajos de iniciación a la investigación. Nelly, no sé si querés hacer algún comentario más, agradecerles a Janina y a María José. Por supuesto que agradecerles, pero además quería hacer uno o dos comentarios, porque por lo que nos comenta Virginia de lo que están viendo a través del canal de YouTube de la Facultad de Humanidades, hay, además de personas docentes y nuestros chicos, chicas que están inscritos en esta categoría, en estas categorías, y tal vez también
inscriptos en otras que pueden interesarse igualmente. Digo, como hay también, he escuchado algunos nombres que me suenan a personas conocidas, que raro que no nos conozcamos en este ámbito, ¿no? Pero quería comentarles la temática de lo que la Olimpiada de Historia propone para las categorías de inicio en la investigación. Porque por ahí puede ser que no haya, digamos, demasiada sintonía para algunos o algunas, porque en cuanto concretamente al archivo de la memoria, justamente por la temática que nosotros proponemos para las categorías de inicio en la investigación. Lo cual a mí también me está haciendo pensar en este momento si por ahí las categorías no podrían ampliar la temática que proponen. Les comento. Los títulos el marco general temático es el gran tema con el cual la Olimpiada de Historia se constituyó a partir del momento en que concursamos, después de una convocatoria del Ministerio de Educación, para estos programa nacional de Olimpiadas. Nosotros concursamos con la temática las transformaciones en el mundo del trabajo en las sociedades capitalistas. Las categorías de inicio en la investigación histórica fue una creación paulatina del equipo Olimpiada. No existieron desde el 2006, que es cuando se inicia la Olimpiada de Historia de la República Argentina. Es bastante más reciente. En ese momento, lo que empezamos a proponer es la crisis del mundo del trabajo y las nuevas formas de la acción colectiva. Y eso llevó a una enorme cantidad de trabajos que estaban muy vinculados a procesos que tenían que ver con las consecuencias de las políticas implementadas en los 90. De ahí entonces que el marco temporal estuvo mucho más relacionado con luchas por la conservación del trabajo, las luchas por la recuperación de fuentes de trabajo, las fábricas recuperadas, la formación de cooperativas, y en un énfasis que justamente por el periodo al cual me estoy refiriendo, la importancia de la historia oral, el énfasis se puso en la posibilidad de producir fuentes y que los propios estudiantes pudieran iniciarse en la producción de fuentes orales. Justamente una de las categorías, ustedes escuchan hablar de CA y CB, una de las categorías está centrada exclusivamente en toda la metodología de la investigación histórica, pero en cuanto a la producción de fuentes para esa investigación, a través de la entrevista oral. Y le llamamos primero, desde el Vamos, en general, voces de trabajadores, ¿no? Por eso les comentaba que tal vez la temática más vinculada con la propuesta de la Olimpiada de Historia no lleve tanto a un archivo de la memoria, pero eso no quiere decir, y recién hubo una acotación al respecto, que si nosotros empezamos a pensar la posibilidad de una ampliación del marco temporal, tal vez esta cuestión, que imagínense la importancia que tiene en la historia argentina reciente, aunque sea un poco más lejana que los 90, podríamos, como decía, repensar las posibilidades, no solamente de titular la propuesta para la investigación, sino de ampliar también el marco temporal, ¿no? Y bueno, esto un poco confirma que siempre se aprende y que siempre hay posibilidades de innovación, pero además a mí me quedó muy claro algo, que empezamos hablando de los historiadores, que sin fuentes no hay historia, bueno, de la importancia de los historiadores para el conocimiento del pasado lejano o cercano, porque son los que escriben la historia, que no significa que todos lo sabemos, todas lo sabemos,
que escriban lo que realmente aconteció, ¿no? Pero hoy nos damos cuenta de la importancia que tienen los archivos y las archivistas, porque realmente los historiadores necesitan, ¿no es cierto? Y ustedes nos han dicho quiénes concurren en este caso concreto al archivo de la memoria, esa posibilidad no solamente de encontrar resguardados ciertos documentos, sino también de una orientación, especialmente los jóvenes investigadores, y tal vez esta cuestión que ustedes plantean de la poca asistencia de estudiantes secundarios tenga que ver con que también la investigación es una práctica poco extendida en nuestras escuelas secundarias. Y bueno, en ese sentido estamos muy contentas y muy contentos de que la Olimpiada de Historia tenga esta categoría y que año tras año tengamos tantos trabajos, ¿no? Con sus límites, con sus posibilidades de un acercamiento a las fuentes, que tal vez todavía siguen siendo más las fuentes que provienen de diarios, y tal vez esto también nos ayude a ayudar a los profesores tutores, como les llamamos nosotros y nosotras, y si lo permite esta pandemia, a visitar y entrar en los archivos. Pero bueno, de todas maneras, que hayamos podido mantener estas dos categorías en el 2020 y en 2021, que tenemos muchísimos inscriptos, aún dentro de este funcionamiento en la virtualidad, totalmente virtual, es un logro que creo que es importante. Así que, bueno, les agradezco por abrirnos esta puerta, por hacernos ahora pensar y seguir pensando en las posibilidades de propuestas desde la Olimpiada de Historia, pero también este nexo que creo que inauguramos entre la Olimpiada y el archivo, que no es poco importante. Muchas gracias, chicas. Y muchas gracias también a todos y todas quienes nos están acompañando desde el canal de YouTube. Nos damos un aplauso. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Bueno, si no hay más comentarios, entonces ya vamos cerrando la charla, agradeciendo entonces al Archivo Provincial de la Memoria, ¿sí? Y a quienes lo están representando ahora, a Janina Hoffman y a María José Bani, a quienes nos acompañaron en el Zoom y también a quienes nos acompañaron en el YouTube, ¿sí? Así que bueno, ya vamos concluyendo entonces este conversatorio sobre las fuentes. Hasta luego.